El maestro le hace cosas a las alumnas. Hay escuelas que presumen ser las más inteligentes, otras las más estrictas, pero se hace llamar la escuela más pura del año. Y cuando una institución necesita gritar su pureza, normalmente es porque está ocultando algo. Aquí es donde entra Nano, la chica nueva. Nano se infiltra en la escuela más pura del año. En esta escuela, los directivos y los maestros tienen una reunión para discutir un problema real: los embarazos adolescentes y cómo hacer que las alumnas nunca dejen de ser puras. La profesora Mali propone una solución lógica y responsable: instalar una máquina expendedora de preservativos. Pero la idea provoca horror. Para ellos, hablar de prevención es corromper, y esto le quitaría la pureza a las alumnas. La solución que eligen es completamente absurda, ya que son clases de yoga. Porque claro, hacer clases de yoga quita la calentura y va a poder preservar la pureza. Y es que según ellos, supuestamente, no hablar de algo evita que existe. Completa estupidez. No hablar de un peligro simplemente lo vuelve más peligroso. Aquí es donde entra el mejor profesor de todos, Win. Un hombre que aparenta ser el más correcto, el más familiar, el más puro de todos. Él propone crear un video de yoga educativo, el cual va a ayudar a las chicas a ser puras siempre. Y decide elegir a Nano, la chica nueva que acaba de llegar a la escuela, para que sea su asistente en este video de yoga. Pero la chica nueva se da cuenta rápidamente de la realidad. Win no es un profesor puro, no es un maestro preocupado, es simplemente un depredador que aprovecha su autoridad para hacerle cosas a las alumnas. Nano decide jugar el mismo juego. Se involucra con él, permite incluso que él la grabe, pero no es ingenua, sino más bien porque Nano tiene un plan y quiere que el maestro cave su propia tumba. Cuando llega el segundo encuentro, ella cambia por completo, da un giro de 180 grados, va al lado contrario, y es que cambia su actitud, se vuelve fría, directa. Le recuerda que él está casado, que incluso tiene esposa y una hija, y que ella fácilmente podría destruir su vida. Le da la oportunidad de detenerse, le da la oportunidad de elegir y no corromperse más. Pero Win no se da cuenta de esto y elige tal vez el más terrible camino: amenaza a Nano. Si Nano no le hace caso y hace lo que él quiere, publicará el video y supuestamente la presentará como una PUTA. Sin darse cuenta, esta decisión provoca que el profesor Win cave su propia tumba. Cuando él cree que tiene el control, decide llegar a su casa muy feliz. Y ahí, su esposa le comenta que hay visitas. Un estudiante lo ha ido ver, y es nada menos que Nano. El ambiente se vuelve duro. Cada comentario de Nano es un cuchillo envenenado. Frases como: estoy muy delgada, el profesor Win dice que tengo buen cuerpo. Todo lo escucha la hija del profesor Win, y Win siente horror por verse descubierto. Al día siguiente, muy enojado, creyendo que él tiene la razón, le dice a Nano que la va a ver en la sala audiovisual y que van a arreglar las cosas. Nano no va, al contrario, va a la casa del profesor Win, y ahí se encuentra a su hija con su enamorado y les dice que deberían de ir a un 5 letras para estudiar mejor. Luego los deja solos y regresa por fin a la escuela. En la sala audiovisual, Nano decide conectar su celular al proyector y ahí aparece la hija de Win dándole unos besos y arrimones a su novio. Todo parece que ocurre en tiempo real. Win pierde el control. Desesperado, exige que le diga dónde está su hija. Nano acepta, pero pone una condición: la contraseña de su computadora personal. Win accede y aquí se rompe todo. Nano, al tener acceso a la computadora de Win, revela todos los archivos ocultos, videos, grabaciones, secretos, todo. La imagen de hombre bueno, gran maestro y padre ejemplar se derrumba. La hija se entera de esta y al no poder más, huye y termina siendo atropellada por un camión. Lo que le pasa a la hija es un golpe muy duro. Para muchos, representa el impacto de la hipocresía de los adultos con los jóvenes. Win presumía ser el más puro de los puros y él era el más terrible de todos. Y mientras la escuela fingía moralidad, se ocultaba el lado oscuro. Tras revelarse todo, una estudiante expone al director con pruebas similares. Y es que el profesor Win no era el único. Había algo podrido ahí. De esta manera, la escuela más pura del año colapsa. Hay reporteros, policías, arrestos. Nano observa todo desde lejos, sonriendo y disfrutando de que por fin se haya hecho justicia. Hay que ser claros, esto no trata de un profesor corrupto o una escuela manchada, sino más bien de instituciones que prefieren negar la realidad antes de enfrentarla, de adultos que predican moralidad mientras cometen actos atroces, y de cómo la falta de educación íntima no protege a nadie, solo protege a los culpables. La verdad a veces duele, pero la mentira mata, y en el mundo enano toda mentira termina saliendo
a la luz. Ahora bien, ¿te imaginas una escuela donde los maestros les hagan cosas a las alumnas? Pues eso ocurre en esta escuela, la cual quería presumir ser la escuela más pura de todas. Ahora bien, en vez de enseñar valores y darle la libertad a los estudiantes de tomar decisiones, hablarles del peligro de ciertas cosas y cómo pueden estar protegidos, no, prefieren hacer un video de yoga. Ahora bien, el profesor se aprovecha de esta y se le antoja nada más y nada menos que la chica 9. Nano no es cualquier alumna. Nano es un ser especial y le encanta hacer travesuras, pero siempre buscando tal vez hacer justicia. Ahora bien, Nano en cierto momento le da la oportunidad al profesor de elegir otro camino, pero el profesor no la acepta. Nano lo va a ver hasta su casa y aún así el profesor no se da cuenta de que ella no tiene las cosas bajo su poder. Ahora bien, Nano le muestra al profesor cómo su hija está viviendo su libertad. Su hija en ningún momento está haciendo nada malo, pero el profesor retorcido podía hacer cosas perturbadoras, pero en cambio su hija tenía que ser pura. Por eso siente tanta frustración, tanto terror, porque es un hipócrita. Ahora bien, su hija termina pagando los pecados del padre. No era lo justo, pero así el padre aprendió cómo terminó destruyendo a su familia, pero a la vez, cómo había destrozado a tantas jóvenes como ahora su hija está destrozada. Esta historia se llama La Dolorosa Verdad. La chica nueva Nano, que parece que tiene poderes, que algunos dicen que es la hija de Dios o la hija del diablo, llega a una escuela que presume ser la más pura del año, un lugar obsesionado con la moral y la apariencia, pero completamente desconectados de la realidad. Cuando una maestra propone instalar una máquina de preservativos para prevenir embarazos, el director y los profesores, que se muestran como santos, aunque realmente son los seres más terribles, prefieren soluciones absurdas, una clase de yoga, negando cualquier problema y demostrando su hipocresía. El profesor supuestamente más respetable es quien propone hacer un video de yoga y se lleva a Nano porque siente que es una víctima fácil. Sin embargo, él es un perverso, le hace cosas y la graba. Pero Nano no es una víctima, es de quien debe de tener cuidado. Pero en cierto momento ella le da la oportunidad de arrepentirse y el profesor, al contrario, se pone a amenazarla. Ahí es que Nano inicia su castigo. Incomoda al profesor en su casa. Luego, hace que su hija fluya con su novio y se vaya a un hotel. Y tras esto, termina liberando todos los archivos secretos que el profesor tenía, revelando así las conductas perversas de este profesor. Ahora bien, cuando su hija se da cuenta de esto, vemos la hipocresía. Como Win finge pureza cuando es el más puerco. Tal vez por eso pagó tan caro con la muerte de su hija. Ya para terminar, el profesor no era el único hipócrita. El propio director hacía cosas y hay un alumno decide revelarlo todo. El mensaje parece muy claro. No hay que ser hipócritas, porque la verdad siempre sale a la luz y a veces el demonio está vestido de santo. La película que tienes que ver el 24 de diciembre. Una ambulancia. ¡Ay, qué grosero! En la víspera de Navidad, mientras caminan por el barrio de Shinjuku de Tokio, tres vagabundos: Jin, un alcohólico de mediana edad; Hana, una mujer trans enferma; y Miyuki, una adolescente fugitiva, descubren un bebé abandonado mientras revisan la basura. El bebé tiene una nota donde ruegan que el que lo encuentre lo trate bien. Además, una bolsa que contendría pistas de la identidad de los padres. Deciden llamarla Kiyoko, niña pura, por haber nacido en vísperas de Navidad. El trío la lleva al lugar que comparten. Allí Jin les cuenta que anteriormente era un famoso ciclista, pero su hija enfermó y murió, ya que él no pudo pagar las cuentas médicas. Al poco tiempo su esposa también falleció y él acabó convertido en un vagabundo. El tiempo corre, mientras todos están dormidos. Hana sale en búsqueda de la madre de Kiyoko, por lo que Miyuki y Jin la buscan siguiendo sus huellas en la nieve. Entre las pertenencias con las que fue encontrada Kiyoko está la llave de un casillero en la estación. Allí encuentran más pistas sobre la identidad de los padres de la niña, entre ellas tarjetas de presentación de un club llamado Club Surer, al que llaman, pero nadie contesta. En medio de esto, Miyuki ve en un periódico un aviso personal dirigido a ella, donde le explican que Ángel regresó y le piden que ella también vuelva a casa. Van a un cementerio a tomar las ofrendas que la gente deja en las tumbas y rescatan ahí a un jefe yakuza llamado Mitsuo, al que encuentran atrapado bajo su carro. Descubren que casi como un milagro, una coincidencia casi sagrada, que el dueño del club se está casando en ese momento con su hija de Mitsuo, por lo que él los invita a la fiesta como agradecimiento por haberlos salvado. En la boda, el novio les dice que la madre del bebé era una ex trabajadora del club llamada Sashiko y les da su dirección. Pero la celebración es interrumpida cuando un latinoamericano disfrazado de mesera acusa a Mitsuo y huye llevándose como rehenes a Miyuki y a la bebé. En casa del muchacho, Miyuki se hace amiga de la esposa, quien se ofrece a amamantar al bebé y se cuentan mutuamente sus historias familiares. Miyuki revela que hasta hace unos meses era una joven normal. Sin embargo, se sentía acomplejada por su sobrepeso y la situación llegó a un punto grave cuando Ángel, su gato,
desapareció y ella acusó a su controlador padre de deshacerse de su gato, por lo que lo agredió y huyó del lugar. Se había arrepentido, pero ya era demasiado tarde. Lo que le había hecho a su padre era demasiado grave. Es así que terminó siendo cuidada por Jin y por Hana. Hana busca a Miyuki y a Kiyoko, mientras Jin cuida a un viejo vagabundo que encontró muriendo en una calle. Luego de darle una pequeña bolsa roja a Jin, el vagabundo fallece. Algunos adolescentes aparecen y por diversión lastiman los restos del anciano y a Jin, robándoles un sobre que tenía en el bolsillo. Mientras tanto, Hana se reúne con Miyuki y con Kiyoko y la lleva a la Torre del Ángel, el club nocturno donde acostumbraba a trabajar, y allí encuentran a Jin, que fue socorrido luego de la golpiza que le dieron y que fue ayudado por otro drag queen, que era lo mismo que Hana hacía antes. La dueña del negocio, que quiere a Hana como a su hija, se pone al corriente de la situación del bebé, mientras Hana explica que tras renunciar vivió con su novio hasta que este falleció y, careciendo del valor para volver al local, acabó como indigente. Tras todo esto, los tres salen a buscar la casa de Sachiko, teniendo como referencia el paisaje que aparece en una foto que hallaron entre las pistas. Llegan a la casa, pero está destruida, y son informados por unas vecinas que Sachiko tenía un matrimonio infeliz y que su casa fue embargada ya que su esposo era un apostador vicioso y holgazán. El grupo descansa en una tienda donde Jin confiesa que en realidad lo que les ha contado es mentira. En realidad era un vendedor de bicicletas al que su mujer abandonó por ser alcohólico y apostador. Sin embargo, sueña con algún día hacer algo bueno por su hija y, a pesar de su indigencia, ha logrado ahorrar 30,000 yenes que desea poder entregarle en algún momento a su hija. Miyuki sale para realizar una llamada a su padre, pero no reúne el valor para pedirle perdón y corta sin hablar con él. Al mismo tiempo, los demás salen a la calle a discutir con el dueño y un sujeto ebrio que se hallaba en la tienda. Esto evita que mueran cuando una ambulancia sin frenos destroza el local. Hana colapsa y es llevada a un hospital donde Jin se ve obligado a usar sus ahorros para pagar la atención. Mientras esperan, en las noticias se informa que Mitsuo sobrevivió al atentado y Jin descubre que su hija trabaja como enfermera, pudiendo hablar con ella y reencontrándose así con su hija, hasta que Hana, molesta, lo desenmascara como un indigente alcohólico y mentiroso que suele decir que su hija y esposa murieron para ganar la simpatía de otros. Hana sale rabiosa del hospital y Miyuki la sigue con Kiyoko, pero en la calle, Hana confiesa a la joven que solo interpretó el papel de villana para lograr que Jin encare por fin con honestidad a su hija y que si ella lo perdone sabiendo la verdad y no la mentira. Hana y Miyuki encuentran a Sachiko mientras se dispone a saltar de un puente, explicando que su esposo se deshizo de la bebé sin su consentimiento, por lo que Hana la regaña por preferir rendirse que buscarla. Tras disculparse, agradece sus consejos. La mujer finalmente se va con la bebé. En el hospital, Jin ve en los noticieros que hay una orden de búsqueda por Kiyoko, ya que fue sustraída del pabellón de recién nacidos. Ante esto, ubica al esposo de Sachiko y lo confronta. Este explica que su mujer se ha vuelto mentalmente inestable y robó al bebé del hospital, razón por la cual prefirió desligarse de ella, sospechando que la mujer intenta acabar con la vida de ambas, tanto de ella como de la bebé. Los tres vagabundos, otra vez reunidos, inician una intensa búsqueda para reencontrarla. Sachiko roba un camión para huir y lo estrella en una construcción donde entra, mientras Miyuki la persigue hasta lo alto del edificio, que está enfrente del departamento de su esposo, desde donde intenta arrojarse. Cuando la muchacha la encara, ella reconoce que efectivamente estaba embarazada, pero perdió a su bebé justo antes del parto, por lo que hurtó a Kiyoko, creyendo que así lograba reparar su matrimonio. Su esposo se entera por las noticias de lo que ha sucedido y, arrepentido, sale a su ventana e intenta convencerla de no saltar y reconstruir su vida juntos. Sachiko, arrepentida por haberse peleado con su esposo, con el dolor de haber perdido a su bebé real, por haberse robado una bebé que no era suya, por haber mentido a todos de decir que ella era la madre de la bebé y por intentar desvivirse primero y luego desvivirse tanto ella como la bebé, decide que no puede más y salta. Pero Miyuki logra detenerla, sostenerla y hacer que recapacite. Justo cuando la niña resbala y la bebé cae al vacío, Jin y Hana llegan a tiempo para que el hombre evite que ambas caigan, y Hana salta al vacío atrapando a Kiyoko. Al mismo tiempo, una ráfaga de viento golpea el gigantesco pendón de lona al que Hana se sujetó, desacelerando su caída y permitiendo que ambas por fin aterricen ilesas en la acera. Un verdadero milagro de Navidad, mientras la bebé es devuelta por fin a sus verdaderos padres. Hana y Jin se están recuperando en un hospital y es posible ver que la pequeña bolsa roja que recibió Jin contiene un boleto ganador de lotería por un premio superior a 5,000 millones de yenes. Una verdadera fortuna. Ignorándolo por completo, el trío lamenta que la bebé ya no se llame Kiyoko,
Sin embargo, en ese momento el inspector a cargo del caso se presenta con los papás reales de la bebé, quienes están intentando hablar con ellos para pedirles que sean los padrinos de su hija. Y es que en Japón es tradición que el padrino elija el nombre. Cuando el inspector está presentándose al trío de vagabundos, descubre que Miyuki es su hija desaparecida, y entonces Miyuki descubre que su papá la ha perdonado. Jin es un vagabundo que estuvo dedicado a la venta de bicicletas, que dice que fue un ciclista profesional, cuando realmente terminó separándose de su hija y de su esposa por problemas de deudas de juegos. Él dice que ambas fallecieron para no afrontar la verdad y ganar la simpatía de los demás, pero al final pudo decirle la verdad a su hija. Hana es una mujer trans vagabunda que sueña con ser madre y ha vivido una vida muy difícil, pero aún así tiene mucho amor que dar. Miyuki es una estudiante secundaria fugitiva que cuando perdió a su gato terminó lastimando a su padre, apuñalándolo, y es que lo culpó a él de esto. Pero después se sintió perdida, sintió demasiado dolor y ya no sabía cómo regresar a su casa. La historia nos presenta a 3 personas sin rumbo, perdidos en esta vida, y que al final lograron encontrarse. Y es que piénsalo, en la Navidad a veces hay milagros, entre el frío y las calles, entre gente festejando y disfrutando. Hay otros que están perdidos, entre ellos 3 personas sin hogar: Jin, un alcohólico; Hana y Miyuki, un adolescente que huyó de casa. Los 3 sobreviven y están juntos más por necesidad que por elección. Es entonces que encuentran a una bebé abandonada. La llaman Kiyoko, que significa niña pura. Y esta es su segunda oportunidad para quienes ya se creían acabados. Es por eso que ellos deciden encontrar a los padres del bebé, no por obligación, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien los necesite y pueden pagar todo el dolor que sienten por dentro haciendo algo bueno. Es así que empiezan a vivir una aventura con una serie de coincidencias absurdas: bodas, funerales, persecuciones, accidentes, mafiosos, reencuentros imposibles, amor, maldad. La vida no es ordenada, es caótica, absurda y cruel, pero también a veces milagrosa. Jin confronta la verdad sobre su familia perdida. Hana revive el rechazo que sufrió y lo acepta. Y Miyuki enfrenta la herida que los separó de su padre. El bebé no los salva mágicamente, los obliga a mirarse sin mentiras y aceptar el dolor y avanzar con él. Jin había abandonado a su familia por vergüenza. Hana fue rechazada por quien amaba y Miyuki apuñaló accidentalmente a su padre y huyó. No son víctimas puras. Hana sintió rechazo por quien amaba y Miyuki apuñaló accidentalmente a su padre y huyó. No son víctimas puras. Son personas que tomaron malas decisiones y han vivido castigándose desde entonces. El verdadero conflicto no es el bebé, sino la culpa. Tras persecuciones, tiroteos, dolor y sufrimiento, pero mucho arrepentimiento y redención, y aunque Jin resulta gravemente herido, aunque Han está a punto de llegar al límite de su salud, y aunque Miyuki se separa del grupo, todos se sacrifican para salvar a la bebé, y de esta manera salvan su propia existencia. La bebé vuelve con sus padres biológicos. Jin se reconecta con su hija. Hana se siente que ya no es rechazada ni ridiculizada, y Miyuki se reencuentra con su padre, descubriendo que él nunca dejó de amarla. No todos los milagros cambian el mundo. Algunos solo cambian a las personas que los presencian. El bebé no vino a salvar a la humanidad, vino a salvar a 3 personas perdidas. Y eso fue más que suficiente. A veces la familia no es de sangre. A veces es quien decide no abandonarte. La película no habla de víctimas inocentes. Habla de gente que perdió el camino. Perdón, humanidad, redención. No romantiza la pobreza, no idealiza el sufrimiento. Solo dice una verdad dura. Incluso quienes tocaron fondo, incluso la gente que ha hecho cosas malas o ha perdido el camino, siguen siendo humanos y tal vez merecen una segunda oportunidad. Esta historia habla de personas que nadie ve, haciendo algo bueno sin esperar recompensa, porque a veces el milagro es atreverse a volver a creer. Esta película vale la pena verla. ¿Recuerdas a tu amor de la adolescencia? Ve este video completo. En 1999, Nabure, una estudiante secundaria de 17 años, la cual tiene una personalidad brillante, tiene que apoyar a su amiga Yeondu, quien se está preparando para visitar los Estados Unidos para una cirugía de corazón. Pero Yeondu no quiere ir porque acaba de conocer a un chico misterioso del cual se enamoró. Ella es muy enamoradiza, pero asegura que en esta ocasión este chico realmente es todo para ella. Para que Yeondu vaya a Estados Unidos, Nabure decide hacer una promesa con ella, de que va a encontrar al chico y va a averiguar todo sobre él, todo. Y se lo va a enviar por correo electrónico. Cada detalle, cada información, absolutamente todo. Lo malo es que Yeondu lo único que sabe de este chico es que va a ir a su misma escuela y su nombre es Baek Hyunjin.
Pero Nabore asegura que, sin importar esto, encontrará y seguirá a Baek Hyunjin, va a averiguar todo sobre él y le va a enviar un correo electrónico con lo que descubre. Tranquilizada, Yeondu se va. Y es que sabe que Nabore es su mejor amiga y que siempre cumple su palabra. Ya en la escuela, Bore descubre quién es Hyunjin y comienza a seguirlo. Un día se entera de que Hyunjin y su mejor amigo, Bong Joon-ho, se unirán al club de radiodifusión. Así que audicione y con éxito logra pertenecer. Pero, mientras Gun-ho sí logra unirse, Hyunjin no logra hacerlo. Es así que a Nabore no le queda de otra que acercarse a Bong Joon-ho para intentar observar a Hyunjin. Hyunjin cree erróneamente que Nabore está interesada en él. Es así que Hyunjin le propone a ella salir con él, pero ella lo rechaza. Mientras tanto, Nabore se da cuenta de que se ha enamorado de Gun-ho, quien también siente algo por ella. Cuando Yeondu regresa a Corea tras una exitosa cirugía de corazón, le revela a Nabore que ha estado siguiendo al chico equivocado y que el verdadero amor de su vida no es Hyunjin, una confusión causada porque cuando conoció a Bong Joon-ho, él llevaba un saco con el nombre de su amigo, Hyunjin. Fiel a su amiga y protectora debido a su estado de salud, Nabore oculta que ama al mismo Gun-ho. Entonces Nabore comienza a evitar a toda costa a Gun-ho para que su floreciente relación termine, ya que Gun-ho sí está enamorado de ella. Pero entonces, a través de Hyunjin, Yeondu descubre que Gun-ho y Bora se gustan. Es así que Yeondu decide enfrentarse a Nabore y le dice entre lágrimas que le duele que ella no haya sido sincera, pero que ella entiende y que puede renunciar a Gun-ho por el bien de su amistad y que Nabore es la persona más preciada para ella. Aún así, Yeondu dice estar decepcionada de que Bore no fuera honesta con ella y ocultara sus sentimientos por Gun-ho. Parece en ese momento que por fin Nabore y Bong Joon-ho por fin van a poder estar juntos. Pero en ese momento a Gun-ho, su padre le dice que se vaya a Nueva Zelanda y reanudar su vida con su madre y su hermano menor. Es así que tiene que dejar Corea y partir. Pero el día en que él se tiene que ir y quiere revelarle su verdadero amor a Nabore, el hermanito de Nabore termina en un accidente. Y aunque no muere, Nabore no puede llegar. Es por eso que Hyunjin, junto con Yeondu, hacen un plan para que ella pueda llegar a la estación de tren justo a tiempo para confesarle sus sentimientos a Gun-ho antes de que se vaya. Es así que los dos se dicen que se aman. Gun-ho parece que todo lo sobrelleva muy bien, pero cuando ya nadie lo ve en el tren, llora destrozado. Ambos mantienen el contacto mientras Gun-ho planea ir a la universidad en Seúl. Supuestamente Gun-ho también va a llegar, pero sin dar explicaciones. Gun-ho deja de responder los correos de Bore. Ella ya nunca más sabe de él. Ya no contesta sus llamadas. El teléfono ya está muerto. Y con el corazón roto, confundida y enfadada, Bore intenta superarlo, sin saber tal vez la verdad por qué Gun-ho ya no le hablaba. Hay historias que realmente pegan y duelen en el alma, sobre todo esas que tenemos cuando vivimos un amor adolescente. Hay personas que marcan nuestras vidas y sin darnos cuenta viven en nuestro corazón para siempre. Como te comento, la historia comienza en 1999, cuando el mundo aún era analógico. Cámaras VHS, teléfonos públicos, beepers, cartas escritas a mano. Ahora podemos estar en contacto con cualquier persona del mundo fácilmente. En 1999 no lo era así. Ahí conocemos a Nabore, simplemente Bore, una chica de 17 años. Practica taekwondo, es fuerte, impulsiva y leal, y forma parte del club de radiodifusión de la escuela. Bora no vive pensando en el amor hasta que su mejor amiga, Yeondu, le hace una petición que cambiará su vida. Yeondu está enamorada de un chico del cual apenas sabe su nombre, Baek Hyunjin, pero debe viajar a los Estados Unidos para que le operen el corazón. Es así que Bore, sin saber nada de este chico, ni su rostro ni nada, le promete que lo va a stalkear, es decir, que va a investigar todo sobre él y se lo va a enviar a ella. Descubre que Baek Hyunjin es el chico más popular de la escuela, es el galán, el que todas quieren con él. Pero Bora recuerda lo que le pidió su amiga. Obsérvalo por mí, cuéntame todo sobre él. Bora acepta sin imaginar lo que esto provocará. Bora empieza a seguir a Hyunjin, anota sus hábitos, observa con lupa cada detalle de su vida, pero pronto descubre algo importante: Hyunjin no está solo. Siempre está con su mejor amigo, Bong Joon-ho. Gun-ho es distinto, silencioso, sensible, observador, no busca atención. Y sin darse cuenta, Bora empieza a mirar a Gun-ho más que a Hyunjin. El pretexto era la amistad, pero el corazón no entiende de promesas. Bora y Gun-ho empiezan a pasar tiempo juntos, comparten silencios, miradas, risas torpes. No hay besos exagerados, no hay declaraciones dramáticas, solo pequeños momentos que hacen que se sientan vivos. Pequeños momentos que lo dicen todo. Caminar juntos, grabar videos, conversaciones simples. Y ahí está la clave de esta historia. El amor más fuerte no necesita momentos heroicos, épicos o legendarios, solo detalles. Y el amor más fuerte no necesita palabras. Bora empieza a sentir culpa porque ya no debía enamorarse de la
amigo del chico que le gusta a su amiga. Ella solo debió observar, pero ya es demasiado tarde. Aún así, pues simplemente es el amigo del chico que le gusta a su amiga. Solo eso y nada más. Pero cuando Yeon-do regresa, Bora enfrenta su mayor conflicto y una verdad que la destroza. Realmente, el chico que le gustaba a su amiga no era el que ella pensaba. No era Hyun-ji. Es por eso que Bora tiene que enfrentar un conflicto. Ser honesta con sus sentimientos o traicionar su amistad. Finalmente, Bora elige la amistad, oculta lo que siente, se hace a un lado y deja que Yeon-do se acerque a Gun-ho. Y en cambio ella se aleja de Gun-ho. Gun-ho no entiende lo que está pasando. Y aquí la historia nos muestra algo brutal. A veces el amor más puro es el que se deja ir. Al final todos se enteran de la verdad. Tienen que despedirse. Aún así, parece que hay una promesa. Regresaré y te esperaré. Es solo una despedida silenciosa. Solo será un tiempo, pero va a regresar. Gun-ho va a Nueva Zelanda. Promete mantenerse en contacto, pero la vida no siempre cumple promesas. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. De un momento a otro, los mensajes no regresan. Las cartas ya no llegan. Las llamadas no se contestan. El tiempo avanza y Bora nunca vuelve a saber de él. Y un día, cuando tiene una cita a ciegas y el chico con el que sale se llama casi igual que el amor que perdió, ella queda completamente devastada. Y entonces dice que lo va a superar, pero no, siempre termina dolorida por ese hombre que la despreció. La historia cambia y llegamos al presente. Recordemos que toda la historia pasaba en 1999 y ahora ya estamos por fin en el siglo XXI. Bora es adulta, tiene una vida estable, pero hay algo que nunca cerró. Ahí hasta que un día recibe una carta con recuerdos del pasado. Ella recibe una invitación a una exposición de arte de un chico misterioso. Y ahí se da cuenta que ese chico, quien le invitó, es un hombre que le va a decir la verdad de lo que pasó con Gun-ho. Gun-ho falleció de manera inesperada hace años. Es por eso que ya no regresó con ella. No porque no quisiera, sino porque no pudo. Algunas teorías de conspiración aseguran que tal vez en el viaje para regresar a Corea del Sur perdió la vida. Imagínate, a veces algo que parece que te acerca puede separarte más. El chico, el de la exposición, es el hermano pequeño de Gun-ho. Él le confiesa que él también tenía un dolor contra ella, que su hermano quería dejar Nueva Zelanda para regresar con ella. Pero después, cuando creció y él entendió que Gun-ho había vivido sus momentos más felices al lado de esta chica, se daba cuenta que no tenía que tener ningún resentimiento por ella. Ninguno. Al final, Bora ve un video conmovedor, pero a la vez desgarrador, que retrata el tiempo que pasaron juntos y cómo él fue tan feliz hasta el último momento. Es así que Pung Gun-ho murió años atrás. No es que no quiso volver, es que no pudo. Porque así a veces es la muerte. De un momento estás y al otro ya no estás. Es dura, es cruel, pero es así. Solo que lo que sí es real es que Gun-ho había fallecido años atrás, pero sí había amado a Bora. El final es trágico no por la muerte, es por lo que nunca ocurrió y pudo haber pasado. Nunca pudieron vivir su amor. Nunca se reencontraron. Nunca se pudieron decir en vida cuándo significaron el uno para el otro. El verdadero dolor es entender que algunas personas no están destinadas a estar juntas, a quedarse, sino más bien a enseñarse cómo se siente amar de verdad. Bora no solo llora por haber perdido a Gun-ho sin saber por qué él no había vuelto. Llora también por la versión de ella que existía en 1999 y que ya no está. El siglo XX es como una metáfora, no es una época. Representa la inocencia cuando amar tal vez no era tan complicado. Y el siglo XXI es la adultez, donde todo es más claro, pero menos mágico. Gun-ho nunca fue olvidado. Aunque Bora siguió con su vida, Gun-ho siempre estuvo presente. La caja del pasado simboliza que los recuerdos no desaparecen, solo esperan a ser abiertos. No todos los amores deben durar para ser importantes. A veces simplemente los instantes son brutales. Las grabaciones no solo son para recordar a Gun-ho, son también para que Bora recuerde quién era ella en su adolescencia. Algunos dicen que nunca debían de estar juntos, que los amores perfectos deben de terminar así. Si hubieran estado juntos, tal vez se hubieran lastimado o tal vez el amor hubiera acabado. Esta historia de la chica del siglo XX no trata sobre perder a alguien, trata sobre haberlo tenido, aunque fuera por poco tiempo. Porque al final, todos tenemos a alguien así, un amor que no fue, una historia incompleta, un recuerdo que todavía duele. Y tal vez eso también es una forma de eternidad. Ahora cuéntame tú, ¿cuál fue tu amor de adolescencia? El tiempo contigo. Amar a alguien aunque el mundo se hunde. El estudiante de primer año de secundaria, Hodaka Morishima, escapa de su problemática vida hacia Tokio. Pero cuando su ferry a la ciudad es golpeado por una tormenta, Keisuke Suga lo salva y le da a Hodaka su tarjeta de presentación. Mientras Hodaka lucha por encontrar trabajo y por sobrevivir, conoce a Hina Amano, una empleada de un restaurante McDonald's. Ella se apiada de él y le da de comer. Más tarde, Hodaka se encuentra con un arma abandonada en un cubo de basura en el que se cayó. Después de llegar a la dirección de Keisuke Suga,
logra encontrarlo, pero también a su sobrina, Natsumi. Y Aisuga lo contrata como su asistente en una pequeña editorial de revistas de ocultismo, donde investigan leyendas urbanas relacionadas con el clima, el cual es muy extraño en esos días en Tokio. Ahí, de un psíquico, él escucha la leyenda de una chica del sol, la cual supuestamente puede controlar el clima. El tiempo pasa y Hodaka ve a Hina siendo intimidada para que trabaje en un club. Él intenta salvarla y después de una breve persecución asusta a los dueños del club disparando su arma al aire, pensando que era de juguete y no lo era. Él y Hina escapan. Ella lo lleva a Yoyogi Kaikan, un edificio abandonado con un santuario en el techo, donde él tira el arma. Después de que Hina le reclama por qué tiene esa arma, Hina asombra a Hodaka al demostrar su habilidad para despejar el cielo cuando se pone a rezar. Es así que Hina podría ser la chica del sol, la que puede controlar el clima. Hodaka descubre que Hina vive sola con su hermano Nagi y que no tienen un tutor adulto. Al ver que están en problemas financieros, Hodaka le propone comenzar un negocio con Hina con la habilidad de chica sol, un trabajo para despejar el clima para eventos como bodas y fiestas. Es así que crea un sitio web para aceptar pedidos y que la gente los contrate para controlar el clima. Y rápidamente este negocio se vuelve un éxito. Sin embargo, al despejar el cielo para el festival de fuegos artificiales de Jingu, Hina aparece en la televisión y su sitio se inunda de solicitudes. Es así que se vuelve demasiado famosa y eso es peligroso, por lo que mejor deciden cerrar su negocio. Cuando Hodaka y Hina están de camino a casa de Hina, la fuerza del viento azota a Hina y flota en el aire, provocando lluvias muy fuertes, hasta que se revela que su cuerpo es ese agua, ya que el día donde su mamá seguía hospitalizada, vio un rayo de luz desde el santuario en Yoyogi Kaikan y se ve que Hina está conectada con el cielo, y eso hizo que al usar excesivamente su poder, provocara lluvias torrenciales en todo Tokio, hasta nevar en verano. Un detective de policía busca a Hodaka, ya que su familia presentó un informe de persona desaparecida. Descubren que Hodaka fue grabado usando el arma por una cámara de seguridad. Los oficiales llegan al apartamento donde Hina vive con Nagi y le interrogan mientras Hodaka se esconde. Hina se da cuenta de que debido a que no tiene tutores legales, ya que su madre murió recientemente, los servicios sociales la detendrán a ella y a su hermano y los separarán. Inmediatamente después de que la policía se vaya, Suga visita a Hodaka, después de haber sido visitado también por la policía. Suga despide a Hodaka y le da su paga de separación, explicando que la policía sospecha que él secuestró a Hodaka, quien después Suga le recomienda a Hodaka que vuelva a su casa, pero él argumenta que jamás volverá y planea huir con Hina y con Nagi. Es así que Hodaka, Hina y Nagi intentan huir, pero el mal tiempo los detiene. Después de quedar en la calle atrapados, y cuando dos policías reconocen a Hodaka, intentan detenerlo, pero Hina usa su poder para distraerlos, cayendo un rayo hasta un camión hasta incendiarse, y finalmente logran huir. Eso sí, ella está usando demasiado su poder. Se refugian en un hotel y pasan la noche comiendo comida instantánea y haciendo karaoke, como intentando estirar esos últimos momentos de tranquilidad que parece que ya se están acabando. A medida que pasan las horas, Hodaka le regala a Hina un anillo por su cumpleaños 18. Además de eso, Hina revela que su cuerpo se está convirtiendo lentamente en agua en cuanto más usa su poder. Ella explica que ella es la causa del clima normal y está destinada a ser un sacrificio humano, y su desaparición devolverá el clima a la normalidad. Hodaka promete protegerla, pero a la mañana siguiente, Hina se desvaneció en el cielo, haciendo que la lluvia por fin se detenga. Por la mañana, la policía sigue a Hodaka hasta la habitación del hotel. Nagi es enviado a un centro infantil y Hodaka es llevado a la comisaría. Mientras el detective interroga a Hodaka acerca de Hina, se revela que Hina era todo el tiempo menor de edad, y aunque se pensaba que tenía 18 años, era mentira, porque Hina había mentido en su antiguo puesto en el restaurante, haciéndose pasar como una mujer mayor porque necesitaba dinero y por eso trabajó para mantener a su hermano Nagi. Habiéndose enamorado ya de Hina, Hodaka decide traerla de regreso a la Tierra y escapa de la custodia policial con la ayuda de Natsumi y su Honda Super Cup. Después de que su motocicleta esté inmovilizada, luego de pasar una calle muy inundada, Hodaka vuelve a pie hasta el edificio de Yoyogi Kaikan para llegar al santuario. En el interior se encuentra con Suga, quien intenta detenerlo. La policía ha rodeado a Hodaka, pero Suga, ahora inspirado por la desesperación de Hodaka por ver a Hina, lo ayuda a escapar. Y también ahí está Nagi, quien lo ayuda a escapar. Y es que Nagi también escapó del centro de menores con la ayuda de sus amigas. Eso sí, él culpa a Hodaka por hacer que se fuera Hina y dice que ahora es obligación de Hodaka traerla de vuelta. En el santuario de la azotea, Hodaka salta a través de la puerta del santuario y es transportado al cielo, donde por fin encuentra a Hina y le pide que se vaya con él, insistiendo en que Hina debe preocuparse por el clima y comienza a vivir por sí misma.
parece que la convence, pero tan pronto como regresan al santuario de la azotea, son arrestados y las fuertes lluvias se reanudan. Hodaka es sentenciado a una libertad condicional de 3 años y enviado de regreso a su casa en Kosushima. Pasan 3 años. Es la primavera del 2024. Las lluvias han caído sin cesar en Tokio. Aunque según una clienta de la página web que hicieron Hodaka y Hina, toda la ciudad era una bahía hace 200 años. Es así que simplemente regresó a ser como era antes, es decir, hace 200 años. Cuando por fin Hodaka termina su libertad condicional, se gradúa en la escuela secundaria y regresa a Tokio para comenzar la universidad. Y ahí se encuentra con Suga, quien ha ampliado su negocio. Después de que Suga lo anima a encontrar a Hina, Hodaka la encuentra rezando en una calle con vistas a la ciudad ahogada. Se reúnen y ahí Hodaka le promete que todo estará bien. Sí, lo sé, la historia suena bastante complicada, pero te la voy explicando paso a paso. Hay historias de amor que salvan al mundo y hay otras que lo condenan. El tiempo contigo es una película que no habla de hacer lo correcto para el mundo, sino más bien lo correcto para ti. Esa es una historia no del clima, sino sobre la soledad, la adolescencia y que a veces tienes que tomar decisiones egoístas. La película nos lleva a Tokio, donde nadie se detiene nunca, ni siquiera para mirar el cielo. Ahí de la nada ha comenzado a llover y llueve todo el tiempo, días, semanas y meses. Para muchos, la lluvia aquí no es el clima. La lluvia más bien representa un estado emocional de tristeza. Tokio es una ciudad saturada de gente, pero llena de soledad. Y en medio de esa lluvia aparece el protagonista, Hodaka, un adolescente que huye de su hogar rural hacia Tokio. No sabemos exactamente por qué, solo sabemos que quería escapar. Pero Tokio no lo recibe como él imaginaba, ya que no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene hogar. Hodaka duerme en la calle, pasa hambre, se vuelve invisible, hasta que conoce a Hina. Hina es una chica alegre, madura antes de tiempo, que vive sola con su hermano menor Nagi. Ella guarda un secreto imposible. Puede detener la lluvia, puede hacer salir el sol. Es así que ella es la chica del sol o es la chica del tiempo. Una figura mitológica japonesa que sirve de puente entre el cielo y la tierra. Juntos Hodaka y Hina crean un pequeño negocio, hacer que salga el sol para quienes lo necesiten, para bodas, funerales, eventos importantes. Por un momento parece que todo funciona, pero cada rayo de sol tiene un precio. Cada uso de su poder hace que Hina se debilite. Su cuerpo comienza a volverse transparente. Es así que la idea es clara. A veces, el precio para que salga el sol puede ser muy alto. El clima exige un sacrificio. Y ese sacrificio es Hina. Mientras Hodaka y Hina intentan sobrevivir, los adultos parecen como figuras de control que no tienen empatía por ellos. La policía, los servicios sociales, muchas reglas, pero poco amor. Nadie escucha a Hodaka, nadie escucha a Hina, nadie entiende lo que sienten. Y aquí el mensaje es claro. El mundo de los adultos no protege a los jóvenes, no los ama. Solo intenta condenarlos y ordenarlos, ponerle reglas y punto. Ahora bien, cuando Hina desaparece, ofrecida al cielo para restaurar el clima, el mundo vuelve a la normalidad. La lluvia cesa. Todos son felices porque ya no hay lluvia, pero el precio es muy alto. Hodaka no acepta este intercambio, no está dispuesto a perder a Hina. Es un acto muy egoísta, pero es el acto más humano. Hodaka toma una decisión radical, corre, desafía a la policía, desafía incluso a los dioses, desafía al mundo entero y grita una frase clave: no quiero un mundo soleado sin ti. Es así que Hodaka entra al mundo de los dioses, al cielo, y rescata a Hina. El resultado es brutal. El precio que hay que pagar es que Tokio se inunde. El equilibrio se rompe, el agua lo cubre todo. El final divide a muchos. Tokio queda parcialmente sumergido, pero años después la ciudad se adapta, porque el ser humano se adapta a todo. Hodaka y Hina se reencuentran. No hay castigo divino, pero tampoco hay arrepentimiento humano. El mundo cambió, pero ellos eligieron, Hodaka y Hina, seguir juntos. La película no dice que Hodaka tenga razón, dice algo más inquietante. El mundo siempre ha cambiado y va a seguir cambiando. Recordemos que 200 años atrás se dice que Tokio era una bahía y ahora otra vez Tokio lo sigue siendo. Es así que también como el mundo uno puede cambiar y uno puede decidir ser feliz. La lluvia es la tristeza colectiva, la ansiedad moderna, la presión social. El sol, los momentos breves de felicidad que parecen milagros. La inundación, que el mundo no es estable. Hina, el sacrificio de los jóvenes. Y Hodaka, que a veces tienes que luchar para quedarte con lo que amas. Hodaka no salvó al mundo, pero salvó a Hina. Y eso también es esperanza. No siempre hay decisiones correctas, pero sí decisiones honestas. Y ahora ya la pregunta: ¿salvarías al mundo si eso significa perder a la persona que amas? Por una extraña razón, Hina terminó siendo la mujer que podría salvar a Tokio. Pero Hodaka decía que era un precio muy alto y no estaba dispuesto a pagarlo. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Crean muñecas íntimas y ellas se revelan. Imagina que eres un policía y te ponen a investigar el caso de unas muñecas íntimas que son iguales a seres humanos, actúan como seres humanos y fueron creadas para hacer cosas íntimas, pero ahora se están revelando, han desvivido a sus dueños y tras esto se desviven a sí mismas. Y luego cuando investigues te das cuenta que lo que está pasando es mucho más perturbador de lo que jamás hayas imaginado. Pues esto es Ghost in the Shell, Inocencia.
Todo comienza en un futuro cercano, el año 2032, cuando los humanos se ponen tantas prótesis electrónicas que incluso se vuelven cyborgs, y donde la inteligencia artificial parece que ya cobró conciencia. En este mundo, la mayor Motoko Kusanagi, quien solo tenía cerebro humano y todo lo demás era electrónico, se unió al titiritero, una inteligencia artificial que había cobrado vida. De esta manera, ambos forman una sola entidad, la cual vive en la red. Ahora que la mayor Motoko Kusanagi ya no pertenece físicamente a la sección 9 del gobierno, su existencia se ha trasladado casi por completo a la red. Y es ahí que su amante, su enamorado, su compañero en la sección 9, Batou, tiene que seguir viviendo y siguiendo investigando casos. Batou actualmente ya es un agente completamente cibernético, el cual tiene un nuevo compañero, Tosuge, uno de los pocos miembros de la sección 9 que conserva casi intacto su cuerpo humano. Esta diferencia es fundamental, es clave. Batou representa el mundo que ha dejado atrás la carne, y Togusa es lo último que ancla a lo humano. Ahora bien, la sección 9 es llamada a investigar una serie de muertes misteriosas cometidas por ginoides. Los ginoides son robots con apariencia humana diseñados para ser compañía o incluso para tener intimidad. Sí, encuentros carnales. Pero parece que las ginoides se han vuelto locas, ya que presentan el mismo patrón. Desviven a sus dueños, luego se autodestruyen, y cuando se les revisa, no muestran fallos técnicos evidentes. Ahora bien, la historia continúa, y por más que investigan no saben qué está pasando. Y todo nos lleva a que acaban con Jack Walson, un importante funcionario relacionado con la empresa creadora de las ginoides, Locus Solus. Es en ese momento que un hombre llamado Ishikagawa, quien es experto en inteligencia artificial, plantea que la Yakuza, es decir, los más importantes criminales de Japón, los más poderosos, pero también los más malévolos, pudieran estar involucrados en esto, ya que un antiguo jefe criminal había sido desvivido por una ginoide. Es así que Batou y Togusa visitan un bar Yakuza para interrogar al nuevo jefe. La situación escala rápidamente y Batou abre fuego, desviviendo a varios miembros, incluyendo un cyborg que sería responsable del asesinato de Walson. Es entonces que el jefe Yakuza admite que su predecesor tenía vínculos con Locus Solus, la empresa creadora de los ginoides, pero afirma desconocer los detalles. De camino a casa, Batou recibe algo que no esperaba, una advertencia de la mayor Motoko Kusanagi, diciéndole que tenga muchísimo cuidado, pero tan solo segundos después es atacado por un agresor invisible. Durante el tiroteo, Batou pierde el control y casi desvive a un civil inocente. Tras esto, es revisado por Ishikagawa, y entonces se descubre la verdad. El cibercerebro de Batou fue hackeado. Alguien manipuló su percepción para hacerlo violento, provocando así un escándalo que busca detener la investigación de la sección 9. Está claro que el enemigo no solo controla máquinas, sino también está intentando controlar conciencias. Todas las pistas conducen a Kim, un ex soldado convertido en hacker, obsesionado con las muñecas. Aparentemente ha fallecido, pero Kim no ha muerto. Y es que se revela que su conciencia vive dentro del cuerpo de una marioneta humana. Aquí es momento de reflexionar. Kim habla sobre la vida, la muerte, las copias del alma y el sentido de existir dentro de un cuerpo artificial. Es entonces que Batou descubre que Kim ha creado una realidad falsa, atrapando su mente y la de Togusa mediante un hackeo. Al reiniciar el cerebro de Togusa, Batou rompe la ilusión y derrota a Kim. Es ahí que Kim confiesa que Locus Solus opera desde una base en aguas internacionales. Batou se infiltra en la nave central de Locus Solus, mientras Togusa hackea los sistemas a distancia usando a Kim como intermediario sin que éste lo sepa. La empresa responde con un contraataque digital que destruye el cibercerebro de Kim. Al mismo tiempo, un virus activa un programa de combate en todas las ginoides de la nave. Las muñecas, ahora armadas y sin control, desviven al personal de seguridad, mostrando la fragilidad humana frente a sus propias creaciones. En medio del caos, Motoko Kusanagi aparece, controlando a una ginoide. Ayuda a Batou a abrirse paso y a tomar el control de la nave. Entonces, por fin se sabe la verdad de las ginoides. Y es que esta corporación, maldita corporación, había hecho un convenio con la Yakuza para que robara niños y le robara parte de su alma y los metiera en las muñecas, para que las muñecas íntimas, que no se estaban vendiendo tan bien como las de la competencia, tuvieran un toque diferente que simplemente ser inteligencia artificial. Pero cada vez que clonaban el alma de los niños, una parte del alma original se iba donde estaba clonándose y la alma original quedaba un poco destruida. Como un alma original se clonaba muchas veces, eventualmente moría, pero varias de sus partes quedaban atrapadas en las muñecas. Es así que las almas clonadas
atormentadas, terminaban desviviendo a sus dueños y luego destruían a las muñecas donde estaban atrapadas. Lo perturbador es que nos damos cuenta de esto y se sabe la verdad cuando Batou ya había aniquilado como 100 de estas muñecas para llegar al lugar donde se podía pagarlas. Sí, Locus Solus traficaba niñas con ayuda de la Yakuza, copiaba sus conciencias, sus almas, para crear almas clonadas y eso se guardarían en las ginoides. Los niños reales quedaban vivas y vivos, pero mentalmente dañados. Batou termina rescatando a una de esas ginoides y esta le explica el papel de Jack Watson. Jack Watson había descubierto la verdad y decidió sabotear el proceso de creación de fantasmas. Manipuló las copias mentales, provocando que las ginoides desvivían a sus dueños. El objetivo era doble: llamar la atención de la policía y vengarse a la Yakuza, acabando indirectamente a su líder. Aunque Watson salvó a las niñas, Batou revela algo brutal. También las victimizó, y es que al dañar sus fantasmas, las condenó a una existencia rota, llena de dolor y confusión. Y esto logró que los ginoides desvivían a sus dueños. Pero aunque Watson tenía buenas intenciones, terminó lastimando su alma. Tras resolver el caso, Batou tiene una última conexión con la mayor, una última pregunta. Le dice que si ahora es feliz, a lo que ella simplemente responde que siempre estará a su lado en la red, y tras esto, simplemente sigue su camino. La historia ni es sencilla ni es clara, y es mucho más profunda de lo que uno puede pensar. Al final vemos que Batou decide permanecer humano, aun a pesar de que tiene todo el cuerpo hecho de metal. En cambio, Motoko Kusanagi abrazó completamente la trascendencia y vive ahora en la eternidad de la red. Pero también nos presenta el hecho si un robot puede llegar a tener alma humana. Ya lo habíamos visto en la primera historia. Motoko Kusanagi tenía todo el cuerpo robótico, pero el cerebro seguía siendo humano. Con el puro cerebro humano, seguía siendo humana, aunque todo lo demás era metálico, electrónico. Y por otra parte, el titiritero no tenía ni siquiera un cuerpo. Era simplemente una inteligencia artificial que había tomado conciencia. Y sí, podía tener un cuerpo incluso humano. Pero entonces, ¿quién era humano? ¿Ella con cuerpo metálico y cerebro humano? ¿O él con cerebro artificial, pero incluso podía tener cuerpo humano? Y en el caso de esta segunda historia, ahí llega lo mismo. Si se crea un robot con inteligencia artificial, se le puede hacer lo que sea, sin importar que tenga la forma de una niña. Y por otra parte, ¿realmente nos apetece esto? Por eso terminaron metiéndole fantasmas, espíritu, esencia, conciencia, como quieras llamarle, clonada, de niñas reales, para hacer todo más picante y para darle el gusto a los perversos. Pero esta clonación del alma convertía a sus seres en humanos o no. ¿Y qué pasaba con los niños y las niñas que le robaban parte de su alma? Mucho dolor, mucha frustración. Pero aquí es cuando llega la pregunta: cuando nuestros cuerpos se vuelvan robóticos, ¿seguiremos siendo humanos? Y cuando una inteligencia artificial llegue a tener conciencia, ¿se convertirá en humana y se le considerará que tenga vida? Y por último, lo que se le hace a los robots o a los seres artificiales, incluso los que tienen formas de niñas, ¿qué es lo que revela de nosotros mismos? Y si la conciencia se puede duplicar, ¿podría volverse vida tal cual? Y para terminar, si para salvar a inocentes hay que hacer sufrir a esos inocentes, ¿vale la pena que ellos paguen el precio? Déjame tu reflexión, quiero conocerla. 5 centímetros por segundo. La historia de dos personas que se amaron, pero no al mismo tiempo. Esta película te va a destrozar. Episodio 1. Flor de cerezo. Todo comienza en la graduación de una escuela primaria. Takaki Tono y su amiga Akari Shinohara tienen que separarse. Akari se muda a Tochigi debido a los trabajos de sus padres, mientras que Takaki irá a una escuela secundaria en Tokio. Los dos deciden mantenerse en contacto mediante cartas, pero a pesar de los sentimientos que existieron entre ellos, la única cosa que persiste es el tiempo. Cuando Takaki se entera de que su familia se mudará a Takoshima, decide ir a ver a Akari, debido a que le será muy difícil seguir viéndola tras su mudanza, y es que se va a ir muy lejos de ella. Sin embargo, cuando llega el día de verse, una inmensa tempestad de nieve retrasa varias horas el viaje de Takaki, lo que lo hunde en el desaliento y en la desesperación, sobre todo cuando la carta que él escribió a Akari se la lleva el viento. En esa carta, él le declara todo su amor. Finalmente, cuando el tren se detiene en la estación donde se reunirán, se sorprende al darse cuenta de que, a pesar de lo tarde que es, Akari lo ha estado esperando. Tras un breve reencuentro, ambos abandonan la estación y caminan en la noche atravesando un campo lleno de nieve. En ese momento se detienen y ella se da cuenta de que los pétalos de cerezo que caían eran muy parecidos a la nieve. En ese momento se dan un beso y con eso se percatan de que su relación nunca va a poder funcionar. Después de pasar la noche en un pequeño almacén, deciden ir a la estación del tren para despedirse. Takaki intenta darle ánimos a Akari al decirle que se escribirán cartas y se hablarán por teléfono. Pero al momento que las puertas del tren se cierran y él se aleja de la estación, entienden que eso no va a ser posible y que su destino está marcado y que van a tomar caminos diferentes. Episodio 2. Cosmonauta.
Takaki se encuentra en el tercer año de secundaria superior en Tanegashima, donde casualmente se localiza el centro espacial. Ahí tiene una conocida, Kanae Sumite, una compañera de clases de Takaki, quien siente un afecto especial por él, pero no tiene aún el coraje para expresar sus sentimientos. Luego, ella se da cuenta de que Takaki siempre mantiene una mirada perdida, como si buscara algo más allá del horizonte. Aunque ama a Takaki, Kanae entiende que él está buscando algo más en otro lugar, algo que ella nunca le podrá dar. Episodio 3. 5 centímetros por segundo. El tiempo pasado. Takaki y Akari han tomado caminos diferentes. Takaki es un informático en Tokio y Akari se está preparando para su boda. Un día Takaki sale y ve el rostro de una persona, el cual se le hace demasiado familiar. Queda desconcertado por el encuentro, pero luego, como está en una estación de tren, un tren pasa, luego otro, y ya no puede ver. Piensa que tal vez es Akari, pero si es Akari, ella también debió darse cuenta de esto. Después de esto podemos ver cómo el tiempo pasó tanto para Akari como para Takaki, desde el momento en que ellos se separaron hasta el momento en que se encuentran en el paso del tren. Porque sí, ella era Akari, donde él siempre quería estar con ella, siempre soñó estar con ella, siempre pensó en volver con ella. Tras todo esto, los trenes ya han pasado y ahí por fin él se da cuenta de que ya no hay nadie más en el otro lado. Es así que él decide seguir su camino, pero esta vez con una sonrisa en el rostro, entendiendo que ya es tiempo de dejar de pensar en ella. Takaki es el protagonista de esa historia. Al igual que Akari, tiene que mudarse debido al trabajo de sus padres. Él y Akari son muy cercanos, y aunque Akari se mude, continúan escribiéndose hasta que Takaki descubre que debe irse, ahora todavía mucho más lejos. Los dos deciden encontrarse un día trágico por última vez, y esto marcará su destino, porque mientras que para Takaki este momento fue un nunca te olvidaré, para Akari más bien fue este es un adiós para siempre. Es por eso que al final, aunque él siempre esperó por ella, ella lo superó e hizo nuevos recuerdos, nueva vida, nuevos sentimientos. Y ahora hasta está a punto de casarse. Y ya es momento que Takaki haga nuevos recuerdos con otra persona. Takaki, al ver que ella no lo esperó, tanto en la vida como en el tren, decide seguir su camino, pero con una sonrisa en el rostro. Takaki estaba tan ciego, tan obsesionado con Akari, que no había otras personas, como Kanae Sumite, quien sí lo amaba. Ahora bien, Akari no tiene la culpa. Ella sí deseaba ir a la misma secundaria que Takaki. Ella no quería separarse de él, pero por el trabajo de sus padres, tuvo que mudarse y seguir su camino. Y cuando se dio cuenta que no había destino, no había futuro, se liberó y decidió ser feliz y seguir adelante. Ella no es villana, simplemente ella sí lo amó, pero de otra manera, y se dio cuenta que ese amor no podía continuar y por eso lo terminó. Ahora bien, debemos de hablar de Kanae Sumite, la compañera de clases de Takaki. Está enamorada de él desde que este ingresó a la escuela, pero no puede expresar sus sentimientos. Primero porque le da pena y luego porque se da cuenta que Takaki está en otro lugar, que su corazón está en otro lugar. Kanae es una mujer increíble, ama practicar surf, monta un ciclomotor. Ahora bien, algo que no se muestra en esta película, pero sí en un manga, tras 10 años, ella sigue enamorada de Takaki y con ayuda de su hermana consigue la ubicación de Takaki y va a buscarlo. Cuando está por rendirse, ya que no lo encuentra y se encuentra sentada en una calle, ve a una persona caminar y se sorprende. Se para y va hacia esa persona y todo indica que esa persona es Takaki. Es así que ella está viviendo lo mismo que Takaki, un amor no correspondido. Pero tal vez Takaki al final sí se lo corresponde, o tal vez no. Ahora bien, en la película se nos muestra a Risa Mizuno. Ella había sido novia de Takaki por 3 años, pero por todo lo que era Takaki, por no estar conectado, por su comportamiento, hace que su relación no termine bien. Es así que hay historias que terminan en silencio. Hay amores que se van desvaneciendo lentamente hasta que para alguno ya no significan nada. 5 centímetros por segundo es la velocidad a la que caen los pétalos de cerezo. Esa es una metáfora. Así es como se separan las personas. Despacio, casi sin notarlo, pero de forma irreversible. No hay un momento exacto donde todo se rompe. Solo un punto en el que miras atrás y te das cuenta de que ya no están. Takaki y Akari son tímidos, introvertidos, pero se entienden sin necesidad de hablar demasiado. Comparten momentos, silencios, miradas, pero Akari se muda, luego Takaki también, y la distancia se vuelve brutal. Cuando Takaki intenta llegar con ella y hay una tormenta brutal de nieve, parece que no van a poder conectarse, pero se conectan, y esto los marca a ambos. Y es que te repito, para Takaki esta conexión era tan grande que podía durar toda la vida, pero para Akari esta conexión se acabó. Tras ese beso, fue una despedida, fue un adiós. Ambos crecen, el tiempo continúa, y mientras Akari avanza, Takaki sigue atrapado en sus recuerdos, incapaz de amar de verdad a otra persona. Kanae, una chica que lo quiere sinceramente, se da cuenta de esto. No hay nada que hacer. El amor de Takaki no está vivo, está congelado en el pasado. El final es devastador por su sencillez. Takaki y Akari se encuentran. Por un instante parece que el destino les da otra oportunidad. Takaki la quiere tomar, Akari ya no. Takaki sonríe cuando el tren pasa. Cuando el tren se va, Akari ya no está. Y aquí es cuando Takaki se da cuenta que tiene que avanzar y desprenderse del pasado. No porque haya recuperado a Akari o porque la haya olvidado, sino más
más bien porque finalmente la dejó ir. Los pétalos de cerezo representan el paso del tiempo y la belleza efímera del amor. Los trenes, la vida avanzando sin detenerse por nadie. Las cartas y mensajes no enviados, todo lo que sentimos pero no decimos a tiempo. El cielo y las estrellas, la distancia emocional, 5 centímetros por segundo. Duele porque es real, porque todos hemos sido Takaki alguna vez. Todos hemos amado a alguien que ya no esté, pero sigue viviendo en nuestro corazón. Amar no siempre significa quedarse. A veces amar es saber soltar. No todas las historias de amor están hechas para durar, pero aún así, aunque duren tan solo unos instantes, tan solo un segundo, valieron la pena. Y no está mal recordar. Lo que está mal es no avanzar y vivir en el pasado para siempre. 5 centímetros por segundo no es una historia triste, es una historia honesta, porque la vida es la vida y punto. Yo soy Marco Antonio y esto es Anime Maníacos.